Después de verlos en las películas del salvaje oeste y de la Edad Media, consideramos a los caballos como animales comunes y corrientes, pero nos olvidamos de lo geniales que pueden llegar a ser. Créeme, son capaces de sorprenderte. Caballos luchadores, caballos depredadores, caballos gigantes y enanos. Después de este vídeo, mirarás a estas criaturas de forma muy diferente. Cuando una caballada entera corre por la llanura, no se puede permanecer impasible. Debido a la combinación de potencia, impetuosidad y asombrosa elegancia, es imposible quitarse la mirada de estas largas crines, de las delgadas pero poderosas patas, de cada movimiento. Es fácil olvidar que el caballo es un auténtico gigante. Su peso oscila entre los 453 y los 635 kilogramos, y la altura a la cruz, es decir, desde el suelo hasta los omóplatos, puede superar el 1,5 metros. Cuando dos sementales luchan por el liderazgo, el suelo tiembla literalmente, y un grupo de caballos puede incluso espantar a un oso. Y eso solo en el caso de las razas comunes. Hay pesos pesados que superan en 1,5 vez su peso y tamaño. Los gigantes como los caballos pesados belgas o los mustangs americanos son capaces de realizar verdaderas hazañas. Un caballo así puede tirar de un árbol entero del tamaño de un auto o arrastrar una carreta con una carga varias veces más pesada que él mismo. Esto convierte al caballo en uno de los perisodáctilos más grandes del mundo. Este tamaño se traduce en unas capacidades físicas fenomenales. Por ejemplo, puede saltar más de 2 metros para arriba de una carrera. Y eso con una persona sobre su espalda. Es como saltar hasta un segundo piso llevando una pesada mochila a cuestas. Otro superpoder de los caballos es su velocidad. Un caballo puede correr a unos 85 kilómetros por hora. Eso es 4 veces más rápido que una persona bien entrenada. Un caballo es más rápido que la velocidad permitida a los autos en las ciudades norteamericanas. Los caballos tienen varios modos de correr, de los que hablaremos un poco más adelante. Cada uno de estos modos difiere en ritmo, pero en cualquier caso, una persona no puede seguir el ritmo del caballo, especialmente en distancias largas. Por eso no es de extrañar que antes de la aparición de los automotores, los caballos fueran indispensables en la agricultura, en el ejército y como transporte civil. A pesar de sus increíbles atributos físicos, los caballos son bastante asustadizos, como la mayoría de los herbívoros. Sí, a veces pueden dar un mordisco a algo carnoso, pero de eso hablaremos un poco más tarde. Así que no cabrees al caballo, dale un me gusta. Sin embargo, en la mayoría de los casos el caballo tratará de escapar cuando se sienta amenazado. Ya lo sabes, es bueno en eso. Aún así, si coges al caballo por sorpresa, lo asustas o le impides escapar, se defenderá ferozmente. Las habilidades de combate de los caballos son dignas de las mejores películas de acción de Hollywood. Hablando de cine, has visto películas con torneos de caballeros, ¿cierto? Como en Juego de Tronos. Antiguamente era el pasatiempo favorito de la nobleza. El caballo de guerra de un caballero real era un tesoro que valía tanto como una aldea entera. Al animal lo cuidaban, lo mantenían limpio, lo entrenaban e incluso lo alimentaban con una dieta especial, y nunca lo montaban para viajar. En cambio, el caballero tenía al menos 2 caballos, uno para las cruzadas y los viajes, y el otro para los torneos. Este segundo animal era el caballo del caballero. El caballero lo montaba solo para participar en un torneo. Y no era solo porque fuera necesario ahorrar la fuerza del semental. De hecho, ni en peso ni en potencia, los caballos de caballería eran superiores a los ordinarios. Al menos la diferencia no era tan grande. La principal ventaja del caballo de caballería era otra cosa. Gracias a la raza, a las características innatas y al largo entrenamiento, un caballo así era capaz de dar la máxima velocidad con la mínima aceleración. De hecho, su principal ventaja era el superpoderoso primer empuje, tras el cual el caballo era capaz de dar un golpe aplastante.
Era como un superautomóvil deportivo que tal vez no estableciera un récord de velocidad a larga distancia, pero que aceleraba hasta los 160 km por hora en 1,5 segundos, no en 2 o 3, y por eso costaba 3 veces más que sus homólogos. Además, a un caballo así había que enseñarle a obedecer órdenes que en el fragor de la batalla un jinete solo podía impartir a través de sus piernas. Las manos del caballero estaban ocupadas con las armas y el caballo no podía oír su voz debido al ruido que lo rodeaba. Por lo tanto, estos animales debían ser no solamente increíblemente fuertes, sino también inteligentes y valientes, para que el tintineo del metal y los miles de personas que gritaban a su alrededor no lo asustaran. La vida de un caballero dependía de la sangre fría del caballo, por lo que estos animales eran considerados amigos íntimos. Los aficionados a la reconstrucción histórica siguen celebrando hoy en día torneos de caballeros. Han combinado su afición con el deporte. Es un pasatiempo muy caro, porque para la seguridad de las personas y los animales, además de estas pesadas lanzas, necesitan modernos elementos de protección. Pero cuando se monta a lomos de un enorme y poderoso semental que puede alcanzar la velocidad de un automóvil, cuando se golpea al rival con una lanza larga y se experimenta el mismo poderoso golpe, pero se le tira al suelo, la adrenalina se dispara. ¿Te gustaría participar en una acción así? Comparte tu opinión en los comentarios. Hay más de 200 razas de caballos en el mundo, y si quieres que hagamos una lista sobre las más insólitas, no olvides decirlo en los comentarios. Te diremos de una vez que, en contra del estereotipo, la raza más famosa y simpática, el pony, no es una especie independiente ni una raza diseñada para niños. Te sorprenderá, pero fueron criados para trabajar en las minas. El pequeño tamaño del animal era necesario para tirar de vagones increíblemente pesados cargados de carbón desde el suelo. Por eso los ponis son muy fuertes y resistentes, y como fueron criados para el trabajo duro en condiciones extremas, también tienen el carácter apropiado. Sí, pasean a los niños con gusto, pero no toleran la descortesía ni de las personas ni de otros caballos, y dado que toda la fuerza de un enorme semental adulto se aprieta en el cuerpo de un pequeño pero musculoso pony, no hay que hacerse el gracioso con ellos. Los potros, en cambio, están realmente indefensos, y más dura debe ser su madre, que protege a sus crías no solo de los depredadores, sino también de los machos. Para obligar a la hembra a aparearse de nuevo, el macho puede atacar al potro de otro padre. Es más grande que la hembra, por lo que es difícil para ella proteger a sus crías, pero la rabia y la experiencia hacen el trabajo. Unos cuantos golpes bien dirigidos deberían enfriar el ardor del macho y mostrarle que es mejor que no se meta con esta cría. Según algunos criadores de caballos, en un ataque de rabia o pánico, un caballo es capaz de atravesar una pared de ladrillos de una sola patada. ¿Qué ocurre si un auto se interpone en el camino de una bestia tan feroz? Aunque los automóviles son 3 veces más pesados y están hechos de metal, la carne viva está a su altura. Como en este caso, cuando un par de caballos corrían por la carretera y un adulto salió a su encuentro a toda velocidad. Un choque frontal de terrible fuerza no fue más que una pequeña molestia para el animal. El caballo dejó una abolladura del tamaño de la mitad de su cuerpo en la carrocería del auto, se levantó y siguió corriendo. Fue como si el auto fuese de cartón y el animal todo lo contrario, de metal. ¿Te imaginas el susto que se llevó el conductor? ¿Cómo te habrías comportado tú en su lugar? Y no hay nadie a quien demandar. Los caballos no conocen las normas de tránsito, así que no hay nadie a quien multar por adelantar en una curva o pasarse un semáforo en rojo. Y aquí no pudo entrar en la curva y chocó con el automóvil e incluso con el carrito que iba arrastrando. El caballo impresiona tanto porque combina la docilidad y la rudeza. Sí, son tímidos, pero si asustas a un semental de más de media tonelada, es tu problema, no el suyo. Fíjate en la forma en que el perro corrió de repente hacia el caballo, que estaba claramente en contra de la intrusión de su espacio personal. Un golpe certero y el perro cayó al suelo. El golpe salió claramente por el lado contrario, pero el perro está conmocionado, sin dudas.
De hecho, algunos creen que el hombre domesticó a los caballos en segundo lugar después de los perros, y esto ocurrió hace más de 6.000 años. Por lo general estos animales se llevan bien, pero o por una competencia o por recordar a sus primos los lobos, a veces el perro trata de comportarse con el caballo como si fuera su presa. Muy en vano, el equino está claramente en contra. Mira qué bien sabe el caballo expresar sus sentimientos. Los cascos no son el arma principal del caballo, pero de eso hablaremos más adelante. Un caballo enfurecido es como un huracán. Se precipita hacia donde quiere y tú solo tienes que alejarte de él. No hay nada más que puedas hacer. Aquí hay un árbol que obviamente no pudo escapar y fue golpeado, el sonido del cual se asemejó a un disparo. Es como tratar con Daredevil. Entra por donde quiere, todo el mundo sale volando hacia los lados y él agita la cabeza y sigue. Pero si crees que los caballos son geniales solo contra animales más pequeños que ellos, estás muy equivocado. Para la mayoría de los herbívoros, un caimán es un verdadero monstruo, un monstruo sediento de sangre. Para el semental que vigila su caballada es solo otro perdedor que se metió en el barrio equivocado. El semental no únicamente echó a un gran caimán, sino que lo pisoteó. A pesar de lo poderoso que era el agarre del lagarto, el caballo se soltó y le demostró al reptil, de un solo golpe, que si quería conservar sus dientes, debería mantenerlos alejados de estos equinos. Además, el caballo también podía enfrentarse a alguien mucho más grande. Este toro pesa cerca de 1 tonelada. 1,5 veces más pesado que un caballo, y sus afilados cuernos pueden desgarrar fácilmente su vientre. Pero eso no detiene a nuestro héroe. Está dando vueltas alrededor del toro bravo, golpeando, esquivando, maniobrando, es decir, comportándose como si no estuviera en una trampa mortal, sino en un entrenamiento de sparring. Admítelo, si estuvieras en el corral con un toro así, actuarías de forma diferente, ¿verdad? El caballo, en cambio, no solo no intenta escapar, sino que va al ataque y acosa al propio toro. ¿Orgullo samurái? ¿Cómo se explica semejante valor? Responde en los comentarios lo que piensas al respecto. La diferencia de tamaño entre estos animales no parece tan grande, porque el caballo es una criatura muy alta con la cabeza muy por encima de los cuernos del toro. Pero no te dejes engañar, el de los cuernos tiene mucha más vitalidad y músculo. Sin embargo, el caballo supera con éxito al toro como un torero experimentado en una corrida española. Ya has visto lo que pueden hacer los caballos con sus poderosos golpes. Sin embargo, ese no es su único as en la manga. Sus mandíbulas son mucho más temibles. Te preguntarás por qué un herbívoro tiene unos dientes tan peligrosos. Vale, los lobos o los leones con sus largos colmillos, pero ¿tiene colmillos un caballo? No los tienen, tampoco los necesitan. Es que a diferencia de muchos otros herbívoros, el caballo no muerde la hierba, las hojas y la corteza, sino que las tritura. Por eso los dientes de los caballos son planos y sus mandíbulas son increíblemente poderosas y capaces de ejercer una fuerza como la de una prensa. Con ellos aplastan literalmente cualquier objeto que les llegue. ¿Recuerdas que al principio mencionamos a los caballos depredadores? Eso no fue un error. Sí, los caballos son criaturas herbívoras, pero con la fuerza de sus mandíbulas, si algún bicho o lagarto queda atrapado con la hierba mientras pastan, pasa a ser solo un complemento de la dieta. Sin embargo, es sorprendente que recientemente hayan empezado a aparecer registros de caballos que cazan polluelos. No es ninguna broma. En la granja, el caballo está constantemente rodeado de otros animales que no lo ven como una amenaza. ¿Te imaginas la conmoción que tiene una gallina que se metió entre las patas de este gigante y de repente vio cómo sus polluelos desaparecieron en sus fauces? Y no es casualidad. El caballo, como una aspiradora, busca polluelos en el suelo y los coge a propósito. Para él son como nuggets, y la gallina no puede hacer nada ante este monstruo. Algunos creen que la razón de este comportamiento es la falta de vitaminas. ¿Qué opinas? ¿Podríamos esperar una rebelión de los caballos pronto? ¿Asustado? No te preocupes, más adelante te diremos cómo no meterse en los dientes de un caballo y cuáles son las reglas de precaución que hay que tener con ellos. Esta oveja claramente no conocía las reglas y pagó por ello. En los dientes del caballo es como una muñeca de trapo.
Fíjate en cómo le cuelgan las patas a la oveja. Es una señal de que el caballo ha conseguido triturar la columna vertebral con sus dientes sin dañar la piel de la víctima. Y con qué facilidad el caballo levanta la oveja sobre sí mismo. Parece que juega con ella o la utiliza como bandera, demostrando que no vale la pena acercarse. Los caballos muestran todo su arsenal en una pelea entre ellos. En general son animales de manada, que en estado salvaje viven en grandes caballadas. El jefe y protector de la caballada es el macho, que desempeña el papel de líder. A menudo tiene que repeler los ataques de los jóvenes aspirantes y proteger a las hembras de los agresores, y en general los machos suelen ser muy apasionados y crueles. Sus duelos son un ejemplo del arte marcial animal, cuando ambos guerreros intentan utilizar no solamente la fuerza, sino también la inteligencia. Se superan el uno al otro, esperan el error del adversario, amenazan, evalúan el estado del enemigo, buscan la debilidad y golpean con precisión cuando es el momento adecuado. Y todo esto pasa en cuestión de segundos, porque una pelea de caballos es un constante intercambio de golpes, la transición a los mordiscos, luego la lucha y los empujones. Si el oponente está cerca de sus patas, inmediatamente recibirá una coz en la cabeza. Si la garganta está al alcance de sus dientes, recibe una mordida relámpago. Si está demasiado cerca, puede intentar apartarlo con su cuerpo, desequilibrarlo y volver a atacarlo con los dientes o las pezuñas. Parece muy noble, pero créeme, los luchadores de MMA no deberían aprender las tácticas de lucha de los sementales. Los caballos actúan con mucha más violencia y no conocen las reglas. A diferencia de los deportistas, los caballos golpean muy a menudo en el lugar más doloroso, la zona genital del adversario. No hay solidaridad masculina. Al hacerlo, los caballos se levantan sobre sus ancas y están a más de 2 metros del suelo. No es de extrañar que para los nativos americanos, que veían a los colonos como los caballos, fuera como un cuento de hadas hecho realidad. La historia de los caballos en el Nuevo Mundo en general es muy inusual. Aunque la imagen del líder de una tribu montando un noble semental sin montura es bastante famosa, poca gente sabe que antes de que los europeos llegaran a América no había ningún caballo, y durante muchos miles de años. Los humanos llegaron a América hace más de 12.000 años. Entonces existía un istmo llamado Puente de Bering. Por alguna razón, tal vez por el clima, los peligros o las epidemias, en unos pocos miles de años, los caballos de América se extinguieron por completo. La gente domesticó otras criaturas que ya vivían en estos lugares. Por ejemplo, las llamas. Por cierto, también son animales muy interesantes, y si quieres saber más sobre ellos, no dejes de escribir en los comentarios. Los caballos se extinguieron en América hace unos 8.000 años, pero los primeros nativos americanos los habían capturado y habían convivido con ellos durante miles de años. Sus imágenes en la cerámica y otras obras de arte son el recuerdo conservado de los caballos. Y luego las Américas fueron descubiertas por los conquistadores, que introdujeron allí los caballos miles de años después de que hubieran desaparecido. ¿Te imaginas la conmoción de la población indígena? Sería como si los representantes de las civilizaciones extraterrestres entraran ahora en el primer contacto con la humanidad, descendiendo sobre las ciudades en sus platillos y saliendo de allí volando en auténticos dragones que escupen fuego. Tal vez la conmoción inicial ante la presencia de alienígenas procedentes de Europa con caballos fue una de las razones por las que los nativos americanos fueron tan acogedores y respetuosos con los primeros colonos. Lástima que además de los legendarios animales, los europeos también trajeran consigo la guerra y la viruela, pero esa es otra historia. Los nativos americanos entraron rápidamente en razón tras la primera sorpresa, y en el arte de la domesticación de los caballos han hecho grandes progresos. Enseñar a un caballo a obedecer órdenes sin montura es la cima de la habilidad. Los nativos americanos incluso han inventado un instrumento musical para el contacto con los caballos. ¿Te gustaría tocar uno? Sí, parece que en realidad eran estos nativos los que estaban mucho más avanzados que los conquistadores. Lo más sorprendente de esta historia es que fue Norteamérica el hogar de los caballos salvajes más antiguos.
Fue desde allí, a lo largo del mismo estrecho de Bering, que los antiguos caballos salvajes emigraron a Eurasia mucho antes de que la gente emigrara desde allí a las Américas. Los tarpanes salvajes de Europa, los ancestros de los caballos de Przewalski en Asia y las cebras en África son todos descendientes de esos caballos colonizadores. Es decir, primero los caballos se trasladaron de América a Asia y luego la gente de Asia a América. Después los caballos se extinguieron en América y la gente de Europa domesticó los caballos en sus propios países. Luego la gente trajo los caballos ya domesticados a América, mientras que los salvajes se extinguieron en Europa. Una especie de comedia. La serie BoJack Horseman debería haber tenido al menos un episodio sobre esto. De hecho, la historia del caballo está estrechamente entrelazada con la del hombre. Los caballos salvajes que se extinguieron por Eurasia, como ya hemos dicho, fueron domesticados hace unos 6.000 a 7.000 años. Cambiaron poco físicamente, pero ciertamente se domesticaron. Pero el número de sus familiares salvajes fue disminuyendo. Como resultado, el tarpán salvaje de Eurasia, la especie de caballos salvajes de la que proceden los caballos domésticos, se extinguió por completo hace unos 200 años. Y durante mucho tiempo, los científicos pensaron que ya no quedaban caballos salvajes, hasta que por casualidad se descubrieron en las etapas de Mongolia los caballos de Przewalski, los únicos que nunca habían sido domesticados. Sí, así es, los mustangs salvajes no lo son. Todos son descendientes de caballos domesticados traídos por los europeos. Durante las guerras, estos caballos escapaban de los fuertes y territorios militares fortificados, se apiñaban en caballadas y se olvidaban de la mano del hombre. Así que el Mustang es en realidad un caballo doméstico asilvestrado, mientras que el caballo de Przewalski es primordialmente salvaje. Entonces, ¿cómo pudieron los antiguos domesticar a los caballos? Bueno, al parecer conocían algunas reglas de conducta con estos animales. Es cierto que aprendieron estas reglas en la práctica, recibiendo regularmente dolorosos golpes de cascos. Una experiencia nada necesaria. Te diremos cómo comportarte con un caballo sin ella. Si vieras un Mustang en la llanura, no hay manera. No te acerques a él, porque la bestia que pesa hasta 1 tonelada puede simplemente pisotear a un hombre, al que percibirá como una amenaza. Lo mismo ocurre con los caballos de Przewalski. En cuanto al caballo doméstico hay algunas reglas. En primer lugar, nunca te acerques a él por detrás. El caballo, como se recuerda, es una criatura asustadiza. Es una presa, no un depredador. Por eso sus ojos no están directamente delante de la cabeza, como los de un león o un humano, sino a los lados para tener una mejor visión. Excepto que el caballo tiene un punto ciego directamente detrás de su espalda. Si uno se acerca por ahí, el caballo pensará que es una amenaza e inmediatamente dará una patada con sus cascos sin mirar. Otra regla es tener cuidado cuando le tocas las orejas, por ejemplo, al poner la brida. Las orejas son una zona sensible del caballo. Si no confía en una persona, un intento de tocar las orejas se percibirá como un ataque y devolverá el ataque. Lo más probable es que lo haga con los dientes, ya que están más cerca de las orejas que deben protegerse por todos los medios. Por último, la tercera regla tiene que ver con la alimentación. A los caballos les gustan las manzanas y las zanahorias. Estas golosinas son inofensivas y sabrosas para ellos. Pero no hay que servírselas con los dedos, sino sujetándolas con la palma de la mano abierta. ¿Por qué? Porque debajo del hocico está el otro punto ciego del caballo. Huele la golosina, la coge con los dientes y puede morderte los dedos accidentalmente. Como recuerdas, su mordida es súper fuerte. Para evitar que esto ocurra, la golosina debe colocarse sobre la palma de la mano abierta, de modo que los labios y los dientes del caballo se desprendan de ella cuando el animal tome la golosina. ¿Acaso la comunicación con un caballo justifica tales riesgos? Por supuesto, es que se trata de un animal genial y muy fuerte, pero al mismo tiempo inteligente e interesante. Incluso tiene 4 formas de caminar. Un paso cuando las patas se mueven por turnos, empezando por la parte delantera derecha. Un trote cuando las patas versátiles dan un paso al mismo tiempo. Un amblaje cuando las patas de un lado ya dan un paso simultáneo. Un galope cuando hay una fase de suspensión al correr. El caballo no toca el suelo con ninguna pata en ese momento.
Estos 4 tipos de movimiento se denominan aires naturales del caballo, pero los entrenadores también han sacado a relucir media docena de aires artificiales. Pero la capacidad de montar rápidamente un caballo en diferentes modos no es toda la experiencia que puede brindar un animal tan sorprendente. Incluso tiene sentido del humor. Sin embargo, probablemente no sea mejor que el de su colega, que no conoce la medida de la bebida gratis en las fiestas de la empresa. Es divertido verlo desde fuera, pero no querrás estar dentro de la situación. Admítelo, este camarógrafo no está tan mal. El caballo está claramente divirtiéndose. Parece que entiende perfectamente la esencia de lo que está ocurriendo y no solo observa la entrevista con interés, sino que también se burla del camarógrafo. Está claro que el tipo no sabe lo peligrosos que pueden ser los dientes de un caballo, y esto es bueno porque, aparentemente, el caballo está de muy buen humor, por lo que una persona se irá a casa con las 2 orejas y un agradable recuerdo. ¿Tienes alguna experiencia con caballos? Compártela en los comentarios. Y por supuesto, no olvides suscribirte.